Bienvenidos a nuestra segunda clase. ¿Cómo están? Buenas noches, Belén. Magdalena, buenas noches. Fabiola, Evelyn, Patricia, Priscilia, Gabriela, bienvenidas. Buenas noches a todas, a todos. Bienvenidos. Bueno, les quiero contar que no veo a ninguno. Gracias, Belén, Jenny, Romina. Ahora sí me siento con personas. Gracias a los que encienden sus cámaras. Buenas noches, Ani, Jocelyn. Bueno, voy a compartir. Les cuento que les traje bastantes casos. Ayer alcancé a ver un mensaje que querían trabajar casos, entonces hoy vamos a trabajar bastantes casos. Desde San Andrés, uy, qué chévere. Bueno, seguimos con nuestras funciones ejecutivas y ayer la primera pregunta que tuvieron, vamos a complementarla porque es importante que las cosas pues queden claras si no se entienden o bueno. Entonces, este es un cuadro comparativo entre las funciones ejecutivas y los dispositivos de aprendizaje que ayer me preguntaron. Entonces tenemos el aspecto, las funciones y los dispositivos. La definición. Entonces, las funciones, como veíamos ayer, es el conjunto de procesos cognitivos autorregulatorios. Ay, voy a ampliar esto un momento. Esperen, está chiquito, no me había dado cuenta. Ahora sí. Listo. Entonces, funciones ejecutivas, conjunto de procesos cognitivos autorregulatorios que permiten planificar, tomar decisiones, inhibir impulsos, cambiar de estrategia y mantener metas a largo plazo. Los dispositivos son las capacidades básicas que permiten la adquisición de aprendizajes complejos. Son la base neuropsicológica para aprender. Origen del concepto de funciones ejecutivas viene desde la neuropsicología y la neurociencia, con autores como Luria, Berkeley y Diamond. Los dispositivos desde la psicopedagogía y el psicoanálisis, entre los más importantes, Sarah Pine. Edades de desarrollo clave. Funciones ejecutivas desde los 2 años hasta la adultez. Rápido desarrollo entre los 3 y 6 años. Consolidación hasta los 25 y veíamos ayer que un poquito más. Dispositivos de aprendizaje, desarrollo fundamental en los primeros 5 años de vida. Diferencias claves. Las funciones ejecutivas se centran en el control consciente del pensamiento, conducta y emociones. Los dispositivos son condiciones previas e inconscientes del aprendizaje. Ejemplo, atención, percepción, memoria y lenguaje. Ejemplos de los dos. Funciones ejecutivas, inhibición, memoria de trabajo, flexibilidad cognitiva, planificación, toma de decisiones, autorregulación emocional. Los dispositivos, atención, percepción, memoria, organización, espacio temporal, motricidad, lenguaje, regulación emocional, función simbólica. Relación entre ambas. Funciones ejecutivas se apoyan en los dispositivos, por ejemplo, no puede haber buena planificación de funciones ejecutivas sin atención sostenida y memoria. En los dispositivos,
son la base que permiten el desarrollo posterior de las funciones ejecutivas. Si no están bien desarrollados, las funciones ejecutivas se ven limitadas. ¿Cómo se trabajan? Funciones ejecutivas. Actividades de juego con reglas, resolución de problemas, toma de decisiones, actividades de planificación, ejercicios de control inhibitorio y autorregulación. Dispositivos básicos a través de juegos sensoriomotores, actividades del lenguaje, motricidad fina y gruesa, juegos simbólicos, cuentos, rutinas, estimulación temprana. Intervención desde la parte educativa. Las funciones ejecutivas necesitan mediación adulta, enseñanza explícita y estrategias cognitivas. Se trabaja mucho en primaria y en secundaria. Los dispositivos se trabajan desde la estimulación temprana y preescolar con acompañamiento afectivo y lúdico. ¿Listo? Empezamos con casos. Nuestro primer caso es un ejemplo de una memoria de trabajo. Lucas, de 9 años, tiene dificultades para seguir instrucciones que tienen más de un paso. En clase, la maestra dice, tomen su cuaderno, escriban la fecha y resuelvan el ejercicio 3. Pero él solo escribe la fecha y luego se queda esperando. También tiene problemas para copiar del tablero mientras mantiene la idea de lo que está escribiendo. En matemáticas, se le dificulta mantener en mente los números mientras realiza cálculos mentales. Diagnóstico sugerido, déficit en la memoria de trabajo verbal y operativa. Intervención recomendada, juegos de secundaria, repetición escalonada, apoyo visual, instrucciones por pasos. Segundo caso, inhibición. Valentina, de 7 años, interrumpe constantemente en clase, se levanta de su silla sin motivo y grita respuestas sin levantar la mano. En casa toma decisiones impulsivas, como lanzar objetos cuando se frustra. Tiene dificultad para esperar turnos durante los juegos y a menudo actúa antes de pensar. Diagnóstico sugerido, déficit en control inhibitorio, posible TDAH con predominio impulsivo. Intervención recomendada, técnica de autocontrol, juegos de pausa-respuesta, como Simón dice, y entrenamiento en espera de turnos. Caso de flexibilidad cognitiva. Samuel, de 11 años. Samuel se frustra mucho cuando una tarea cambia o cuando debe adaptarse a algo inesperado. Por ejemplo, si el profesor cambia la rutina habitual, él se enoja o se bloquea. También tiene dificultad para ver soluciones alternativas a los problemas y repite patrones de comportamiento, incluso cuando no funcionan. Tiene reacciones dirigidas ante los cambios. Diagnóstico sugerido, rigidez cognitiva. Se observan trastornos del espectro autista o trastornos de ansiedad. Intervención recomendada, juegos con cambios de reglas, ejercicios de creatividad, entrenamiento en resolución de problemas con alternativas. ¿Han tenido algún niño así? Sí, Gabriela, ese material lo Gabriela, este material lo Bueno, continuemos. Con el primer caso, muy bien, Belén. Varios niños con TEA. Ujú, bien, Gabriela. Entonces, vamos a ir viendo, vayan identificando. Entonces, aquí, pues la idea es que vayan teniendo como tips y que sepan, bueno, esto puede ir por acá
Y asimismo vamos a ir viendo más adelante cómo se puede hacer una intervención, qué programas podríamos trabajar. ¿Listo? Muy bien. Componentes de las funciones ejecutivas, ayer los vimos, hoy vamos a volver a ver un poquito. Memoria de trabajo. Es la capacidad para mantener y manipular información en la mente a corto plazo mientras se realiza una tarea. Permite seleccionar y combinar información para resolver problemas, comprender instrucciones o alcanzar objetivos, como recordar pasos para completar una actividad o resolver un problema matemático, como lo veíamos en el caso anterior. Inhibición o control inhibitorio. Es la habilidad para resistir impulsos automáticos o respuestas inapropiadas, tanto internas como externas. Facilita la concentración, el manejo de distracciones y la regulación emocional, permitiendo tomar un tiempo para evaluar pensamientos y actuar de manera adecuada. Por ejemplo, esperar el turno para hablar o controlar la ira en situaciones conflictivas. Flexibilidad cognitiva es la capacidad para cambiar de estrategia, perspectiva o forma de pensar ante una nueva información o circunstancias. Favorece la creatividad y la adaptación a imprevistos, permitiendo buscar alternativas y resolver problemas desde diferentes ángulos. La ausencia de esta flexibilidad se manifiesta como una rigidez cognitiva. Esos tres componentes son esenciales para organizar y regular pensamientos, emociones y comportamientos con el fin de alcanzar metas y adaptarse eficazmente al entorno. Además, se complementan con otras funciones ejecutivas como la planificación, la organización, la toma de decisiones y la autorregulación emocional. Belén, te escucho. Sí, buenas noches, saludos a todos, gracias por Buenas la noches. oportunidad. Yo quería eh, expresar que la preocupación eh, fundamental que yo tengo, ¿no? Con respecto a esto es que aun cuando nosotros lo podemos manejar en consulta o en el trabajo individual, el hecho de darle, es muy importante darle herramientas a los docentes para poder diferenciar y poder ayudar, ¿verdad? A hacer el trabajo. O sea, yo creo que la verdadera intervención es que podamos nosotros transferir, aparte de trabajar con el niño, pues para que viva su proceso, es poder trabajar. Por eso ayer me encantó cuando, pues yo me identifico también como sistémica porque yo trabajo principalmente con la familia y con los colegios. O sea, yo asisto a los colegios a trabajar con los docentes, sea en primaria o bachillerato, porque no hay una, o sea, el niño solo no puede resolver esto en clase, porque hay una cuadratura en el proceso de evaluación, particularmente en Venezuela, es el docente está cansado, está cargado, tiene mucho trabajo administrativo encima y tiene el año escolar se ha cortado, ¿sí? El lapso, el contenido programático, en lugar de ser 12 semanas por momento, es 10 semanas y luego tenemos 2 semanas como para, particularmente en bachillerato, ¿no? Pero cuando tenemos un niño, por ejemplo, como el caso de 9 años, que tiene un problema en el trabajo, en el cálculo matemático porque su proceso todavía no ha llegado al nivel que lo quiere su docente, generalmente es evaluado con lo que hace, Ujú. no desde lo que puede hacer. ¿Me explico? Es difícil, yo lo entiendo, pero pues ahí hay que hacer, tender un puente, porque el que está en el medio es el niño. Tienes toda la razón, Belén. Casualmente, hoy hablaba con un profesor que me llamó muy angustiado porque tenía un caso precisamente con un niño en matemáticas y me decía, bueno, ya se hizo el DUA, se ha hecho el PIAR, pero es que hay Mm. una desigualdad con los otros niños. Entonces yo le decía, ¿cómo así una desigualdad?
Entonces me dice, claro, porque es que este niño le hacen las adaptaciones y todas las flexibilizaciones, al final él pasa. Pero los otros que han trabajado todo el tiempo, pues no logran la Mm. misma nota. Entonces yo le decía, Y, no puedes, o sea, no puedes poner a competir un cerebro eh, ujú, neurotípico con un neurodivergente, porque son mm, totalmente diferentes y claro, pues tenemos una condición. Entonces yo le explicaba que no podía em, ver al niño en relación a los otros, sino que la gracia, por ejemplo, de un plan de ajustes, de todo esto es precisamente hacer un ujú, plan individual, como su nombre lo dice, individual para el estudiante, donde él plantea un objetivo, ¿no? O sea, ¿qué quiero que el niño logre en mi clase? Y yo le decía, y ahí empieza la primera parte en en las instituciones educativas y es esa valoración pedagógica. ¿Sí? ujú, ¿Qué veo yo en mi niño, pero qué veo yo también en mi grupo? Entonces, cuando yo logro identificar el grupo, cuando yo logro tener claridad quiénes son los líderes, a quién se le dificulta más y todo, yo ya empiezo a tomar después a cada niño, ¿sí? Individualmente. Y empiezo a crear esas estrategias que se hacen colectivas, porque se deben trabajar de manera colectiva. Entonces, yo le claro, decía hoy, es muy importante evaluar el proceso de cada niño, no compararlo, porque si tengo unas flexibilizaciones, unas adaptaciones, no quiere decir que el niño no haga un proceso, sino que lo hace a partir de las necesidades que tiene, desde lo que él está aprendiendo para poder lograr ese objetivo. Y eso, le decía yo al profe, es lo que tú evalúas, ese proceso individual, que quizás al otro niño se le facilita, pero a él no, ¿sí? Y él ujú, requiere esa adaptación. Pero aún así, teniendo adaptaciones, le decían, no quiere decir que el niño con una condición va a tener siempre la nota superior y que nunca va a perder. Porque le decía, de alguna manera estás engañando a los padres, estás engañando al niño, porque todos, absolutamente todos, estamos formándonos todo el tiempo. Entonces, se tiende a confundir muchísimo que el adaptar, el flexibilizar es pasamos al niño. Ya, logra el proceso. Y yo le decía, ujú, eso no es así, ahí es un error, le digo, le decía hoy que tú tienes y que te invito a observarlo y es que realmente mires si el objetivo, la meta que le has colocado al niño, él sí la puede cumplir o qué pasos le faltan, ¿sí? Y cuando tú ves que falta un paso, entonces la nota no puede ser el máximo porque todavía tenemos un pendiente, pero claro, es un proceso totalmente diferente al del otro niño, ¿sí? mm, Él lo toma de una manera muy agradable, muy bonita, muy grata, la verdad. Y lo único que me dice es, tienes que venir a hacer un taller. Y ahí es donde está bien lo que tú dices, que sí, sí, todos estamos en un aprendizaje, ¿sí? Es lo mismo que cada vez cuando yo inicio una clase, cuando inicio un diplomado o en un pregrado, en un posgrado, lo que sea, yo siempre le digo al grupo, el aprendizaje lo hacemos todos. El aprendizaje no es la verdad absoluta de una persona. Y esto es lo mismo que pasa en la neurodivergencia. No hay una verdad absoluta. Los niños neurodivergentes nos pueden enseñar tanto como los neurotípicos. Es un complemento. Y si vamos a ver, en todos los salones, en todas las empresas, en todas las familias, siempre hay diversidad. Siempre hay, exactamente. ¿sí? Ujú, Entonces, pienso que es de esa tarea constante de sensibilizar, de enseñar, ¿sí? De entender que desde la academia, desde la educación, no nos regimos por el diagnóstico clínico, sino por la valoración pedagógica y cómo yo logro, o sea, quiero lograr ¿no? que este niño, esta niña, llegue a esa meta. ¿Cómo lo hago? Y cómo utilizo esa estrategia, no solo para el niño, habrá unas que sean propias del niño porque las requieran, pero hay otras que se pueden trabajar de manera colectiva, con toda el aula, y funcionan muy, muy bien. Y muchas veces cuando las aplican y los profes empiezan como a cogerle pues la cancha, les gustan, entienden que el trabajo se hace mucho más sencillo, Ujú, pero sí, sí. un trabajo en equipo, o sea, definitivamente, Belén.
Aquí no solamente será clínica porque no tendría razón, o sea, no es lo mismo que un niño trabaje sesiones de terapia en un consultorio a que el niño trabaje en el colegio, ¿no? En la institución educativa, donde va a estar pues, con todos sus pares, van a pasar una cantidad de cosas y obviamente el comportamiento va a ser totalmente diferente, ¿no? Entonces, Ujú, hay que trabajar en equipo, eso sí hay que hacerlo. total. ¿Listo? Ujú. Bueno, Juan José, sí, sí. Claro, así es, se buscan diagnósticos, o sea, cosas diferentes, individuales para cada niño. Eso es muy importante. Y también algo que yo le decía hoy al profesor es, la invitación también es actualizarnos un poco. Ya no podemos poner a los niños en competencia y decir, eres el puesto número uno, el dos, el tres, pues porque los niños son más que un puesto, son más que un número, ¿no? Entonces, Mm, es ir cambiando esa educación por una educación más armoniosa, más humana y donde veamos a los niños desde sus competencias y habilidades y que se puedan equivocar perfectamente, que no tengan miedo de equivocarse, que eso es algo que pasa mucho con los niños. Equivocarse muchas veces es una angustia, es un delito, y hay niños, por ejemplo, que yo a veces recibo en consulta y me dicen cosas como, no, ya sé, es disciplina. No, es que sí, no. Y yo los miro, no, no, tranquilo, como, espera, ¿sí? Porque a veces también los condicionamos, ¿no? A que todo tiene que ser así, rígido. Entonces, si queremos trabajar una flexibilidad desde la rigidez, desde la norma, desde esa disciplina tan fuerte, pues tampoco nos va a funcionar. ¿M? mm. Bueno, entonces... Continuemos. Espérate, si estoy bien, sí, sí. Eso, ya. ¿Cómo se detectan las funciones ejecutivas afectadas en el colegio y en casa? Entonces, en el colegio, observación del desempeño académico y conductual, dificultad para planificar y organizar tareas escolares, olvidar materiales o instrucciones, problemas para mantener la atención y seguir secuencias complejas, conductas impulsivas, dificultad para esperar turnos o controlar emociones en el aula, rigidez para adaptarse a cambios en actividades o reglas. Entonces ahí están todos los niños que tenemos que anticipar, ¿no? Para que no se frustren. Evaluaciones y cuestionarios específicos, uso de herramientas como la escala de funcionamiento ejecutivo o instrumentos de análisis de funciones ejecutivas que recogen información de docentes y estudiantes, aplicación de pruebas de neuropsicológicas que evalúan memoria de trabajo, inhibición y flexibilidad cognitiva. Rúbricas de evaluación formativa, entonces uso de rúbricas diseñadas para valorar habilidades ejecutivas en tareas prácticas, facilitando la retroalimentación y el seguimiento del progreso. Triangulación de información, integración de datos recogidos de docentes, estudiantes y familias para obtener una visión completa del funcionamiento ejecutivo en el contexto escolar. Es muy importante integrar las familias. Los niños solitos no logran hacer el trabajo, son niños. Entonces las familias tienen también una gran parte, no es todo del colegio o de los terapeutas externos. La familia es importante. En casa, observación de conductas cotidianas, dificultad para iniciar y completar tareas domésticas o de autocuidado sin supervisión, problemas para organizar materiales personales y mantener el orden, respuestas impulsivas o dificultad para controlar emociones en situaciones familiares, rigidez ante cambios en la rutina diaria y actividades inesperadas. En esta observación de conductas también es muy importante observar la dinámica familiar, porque
Muchas veces los niños pueden presentar muchas cosas, pero resulta que en la casa no hay hábitos, en la casa no hay límites, no hay normas que pues permitan que los niños sigan una orientación. Entonces también se pueden ver cosas como las que estamos leyendo. Entonces, estar atentos a esas dinámicas familiares, cómo funcionan, qué pasa en la casa, cuántas horas están en pantallas, si los horarios en las comidas son constantes, son los mismos, los horarios del sueño. ¿M? Todo eso es importante tenerlo en cuenta. Así es, Gabriela. Y van a haber más niños. Entonces, están mostrando cómo van a llegar a las aulas muchísimos más niños con neurodivergencia. Entonces vamos a tener los tutores que acompañan los niños, las familias, los profesores de aula. Eso, eso se está dando y ya se ven muchísimas instituciones, ¿no? Bueno, cuestionarios y escalas para padres, herramientas que permiten a los padres evaluar conductas relacionadas con la memoria de trabajo, inhibición, planificación y flexibilidad, perdón. Comunicación con docentes, intercambio de información entre familia y escuela para detectar patrones comunes o discrepancias en el comportamiento y desempeño del niño o adolescente. Acá también es muy importante verificar cómo es el compromiso de los padres. Los padres sí atienden a los llamados, están pendientes, o si por el contrario empezamos a ver una negligencia, ¿no? Que los padres abandonan, no acompañan los procesos. Todo eso hay que irlo registrando porque todo eso también nos va hablando a nosotros de diferentes procesos y el por qué no se van dando. Uso de plataformas y recursos digitales. Algunas herramientas, como la Hamming Mint, permiten recopilar información desde casa para evaluar funciones ejecutivas y diseñar estrategias personalizadas. Como me imagino que me van a preguntar que cuál es esa herramienta. ¿Sí me van a preguntar? Pongan ok. ¿Quieren saber cuál es la herramienta? Digan sí o no. Ah, bueno, Belén sí sabe. Ay, listo. Entonces, sí, sí hay herramientas que permitan fortalecer las aplicaciones, sí. De hecho, hay unas muy interesantes. Voy a ver si les traigo. Bueno, como la quieren conocer, y yo dije, ay, se van a emocionar, pues yo la traje. Entonces les traigo la información. Es una plataforma educativa que ofrece herramientas de evaluación, diagnóstico y mejora para instituciones escolares. Está orientada a trabajar aspectos como el desarrollo cognitivo, las habilidades socioemocionales, el clima escolar, la orientación vocacional y la gestión pedagógica. ¿Qué ofrece? Evaluaciones psicopedagógicas digitales como funciones ejecutivas, estilos de aprendizaje, inteligencias múltiples, clima emocional del aula, acoso escolar, perfil de resiliencia. Entrega informes personalizados para docentes, padres y orientadores. Recomendaciones de intervención según los resultados. ¿A quién está dirigida esta herramienta? A colegios, equipos de orientación, psicólogos escolares, docentes, directivos, con enfoque en la mejora del rendimiento y el bienestar del estudiante. Hay otra plataforma, no recuerdo ahorita el nombre, mañana se las traigo, no me acuerdo si es Veo o Bio, no me acuerdo. Esta plataforma también está hecha para la parte educativa y no solo entrega, pues, evalúa esto, sino que también permite que ustedes puedan crear ejercicios, hacer trabajos en casa, o sea, para enviarle a las familias. Es muy interesante, mañana se las consigo. Es una prueba española. No es una prueba, es toda una plataforma con varias pruebas. Entonces, indicadores comunes para detectar dificultades. Función ejecutiva, indicadores en el colegio, indicadores en casa. Memoria de trabajo, entonces en el colegio vamos a ver, olvida instrucciones, pierde materiales, dificultad para seguir
pasos. Indicadores en casa, olvida tareas asignadas, pierde objetos personales, dificultad para recordar rutinas. Es importante preguntar, por ejemplo, cuando pierden los objetos, si realmente los pierden. Hay No, niños que no los pierden, hay niños que llegan a enterrarlos como tesoros y literal, los entierran. Entonces, verificar que sí los estén perdiendo, que no sepan dónde están quedando y no sea que los estén guardando en algún lado, verificar. Inhibición. Entonces, colegio, vamos a revisar impulsividad, interrupciones frecuentes, dificultad para controlar emociones. En la bueno, casa, reacciones impulsivas, dificultad para esperar, problemas para manejar frustración. Flexibilidad cognitiva. Colegio, rigidez ante cambios, dificultad para cambiar estrategias o adaptarse no, a nuevas reglas. Indicadores en casa, resistencia a cambios en la rutina, dificu- exacto. dificultad para adaptarse a nuevas situaciones. ¿Listo? Este está sencillo, pero nos puede dar unos indicadores básicos. Conclusión. La detección de afectaciones en funciones ejecutivas en el colegio y casa se basan en la observación sistemática, la aplicación de cuestionarios validados y la comunicación constante entre docentes y familias. Esta evaluación multidimensional permite diseñar intervenciones más efectivas, adaptadas a las necesidades específicas del niño o adolescente, mejorando su rendimiento académico y bienestar emocional. Casos de la neuropsicología y el enfoque sistémico en funciones ejecutivas. Ayer hablábamos un poco, me preguntaban del enfoque sistémico, entonces vamos a ver cómo se va trabajando. Caso neuropsicológico, daño en funciones ejecutivas por traumatismo cranoencefálico. Un caso clínico descrito en la literatura presenta a un joven de 25 años denominado NN, que sufrió un traumatismo cranoencefálico con afectación significativa de las funciones ejecutivas, especialmente en la planificación, ejecución y monitoreo de actividades mentales y conductuales. NN mostró un daño en la tercera unidad funcional cerebral, según Luria. Este es un caso de que sacado de bibliografía. Y un déficit en el sistema atencional supervisor. Acá están los autores. Acuérdense que hace un ratico se los mostré. Lo que le impedía orientar su comportamiento hacia objetivos, supervisar sus acciones y adaptarse a cambios contextuales, resultando en pérdida de autonomía y dificultades en la regulación social y comportamental. La rehabilitación neuropsicológica se enfocó en restaurar funciones cognitivas, compensar con habilidades preservadas como el lenguaje autorregulador y estimular el razonamiento social. Se emplearon ejercicios específicos para mejorar el control inhibitorio, la monitorización y la atención selectiva, con participación activa de la familia, lo que fue clave para la mejora funcional. Caso neuropsicológico en niños con trastorno del neurodesarrollo. Trastorno del espectro autista, TEA. Se documenta un caso de un niño de 5 años con TEA nivel 1, que recibió un programa de rehabilitación neuropsicológica enfocado en funciones ejecutivas. El tratamiento incluyó actividades neurocognitivas y rutinas conductuales con psicoeducación para padres. Tras 24 sesiones, se observó mejora significativa en control inhibitorio, flexibilidad cognitiva, autorregulación emocional, planificación y organización, evidenciando la eficacia de la intervención temprana en funciones ejecutivas en TEA.
Trastorno por déficit de atención e hiperactividad, TDAH. Un niño de 7 años con TDAH predominante en inatención mostró déficit en atención sostenida y selectiva, control inhibitorio, planificación y flexibilidad cognitiva. Se implementó un programa de rehabilitación neuropsicológica durante 33 sesiones, logrando mejoras en atención y avances en funciones ejecutivas, aunque se destacó la necesidad de combinar con otras intervenciones para abordar integralmente el trastorno. Si vemos en estos dos casos, estamos viendo mejoría después de 24 y 33 sesiones. Muchas veces se cree que porque un niño inicia un proceso terapéutico, quiere decir que ya va a estar perfecto. Y no es así. Requiere un tiempo, es un proceso. Y no todos los niños, igual que los adultos, responden de la misma manera. Hay personas que van a durar menos tiempo en sus procesos, otros van a durar muchísimo más. Entonces, esto es importante entenderlo y ser empáticos. Enfoque sistémico en la intervención. El enfoque sistémico considera al individuo dentro de su contexto familiar y social, reconociendo que el desarrollo y la habilitación de las funciones ejecutivas no dependen solo del paciente, sino también de la dinámica familiar, escolar y comunitaria. En los casos mencionados, la participación activa de la familia y la adaptación del entorno fueron fundamentales para potenciar la rehabilitación y la funcionalidad diaria. Este enfoque promueve la colaboración entre profesionales, familiares y educadores para diseñar estrategias integrales que favorezcan la autonomía y el bienestar del paciente. Aquí es importante em, tener en cuenta que en las instituciones educativas podemos hacer esa educación, ¿no? A través de los talleres, de las escuelas de padres. Y eso es importante trabajarlo siempre, todo el tiempo. Nos va a ayudar a sensibilizar, enseñarles, por ejemplo, si tenemos niños con neurodivergencia, de qué se tratan esas neurodivergencias, cómo se pueden trabajar, cómo se trabajan, si ya se están trabajando, ¿sí? Hacer talleres, como les digo, que permitan sensibilizar, o sea, que los padres sientan, perciban qué puede estar pasando con el niño que muchas veces es juzgado, ¿no? Porque a veces los otros padres no comprenden y, y pues son fuertes también, ¿no? Entonces, una buena campaña de sensibilización ayuda muchísimo a que se puedan lograr procesos, como digo, siempre colaborativos. Los niños pequeños, cuando se trabaja y se sensibiliza con ellos, a veces le enseñan muchísimo a los adultos, mucho más de lo que el adulto le puede enseñar al niño. Entonces, trabajemos mucho eso, sensibilicemos, enseñemos estrategias. No hay que tener miedo. A los niños que tengan condiciones, es importante explicarles qué es lo que les pasa y ayudarles a crear estrategias, pero a sus compañeros también es importante explicar qué está pasando y cómo podemos ayudar, cómo podemos trabajar en equipo. Eso también es bueno, ¿sí? Sin exponer, obviamente, al niño a cosas pues que no van a convenir. Señora Belén, te escucho. Sí, este punto, el de la lámina anterior, me parece súper importante y tengo una pregunta. Señora. Eh, Manejar este enfoque o generarlo desde nuestra actividad, a ver, a nuestra actividad profesional como para que llegue a las instituciones. Las mismas unidades psicoeducativas de los planteles a veces están aisladas dentro de de la misma institución. O sea, yo manejo
Yo no manejo ningún caso con el que no intente tener trabajo en equipo con el docente, con el colegio, porque es que es donde pasa mayor tiempo el niño, ¿no? Entonces, allí deben haber, bueno, debo conocer cómo se maneja ya y también yo debo darle herramientas para que ellos puedan abordarlo de una manera distinta. Pero este enfoque y esta integración que usted considera tan importante y que lo es, ¿de qué manera la podemos fomentar, tomando en cuenta, digamos, yo no estoy hablando desde una unidad psicoeducativa, yo soy un especialista externo, ¿ok? Ujú. Ahora, el punto es el siguiente, ¿cómo, cómo, cómo invitar o cómo proponer o ser agente de cambio en estas instituciones sin, dando como límites porque a veces se malinterpreta este enfoque, dándole a ver, como que cada parte de la comunidad educativa siente que puede ser intervencionista y no se trata de eso, se trata de que haya un engranaje para que el objetivo sea atender a la población, que sea, por muy diversa que sea, tenemos que unificar ciertos criterios, ¿no? Para manejarlos. Pero, ¿de qué manera se podría eh, presentar, o sería viable o sería recomendable presentar una posible propuesta estoy hablando. Imaginemos que yo tengo un niño que tengo que integrar o que tengo que recuperar y quiero ayudar a la comunidad, a esa institución, a tener una manera de abordar, porque ayudar a uno puede ser la manera de ayudar a muchos también, ¿no? Porque hay un cambio de actitud, hay un aprendizaje. Entonces me doy cuenta, wow, esto que hago con fulano lo puedo instrumentar y me sirve para otros 3 o 4 niños que no necesariamente tengan las mismas características, pero tienen una necesidad particular. Entonces, cómo orientar a estas, a, cómo llegar a la institución? A las familias siempre me toca decirles que no se trata de darles a ver, darles el testigo y que ellos tomen por cuenta propia el hecho educativo, sino que ellos son una parte importante de este programa, ¿sí? Pero en la institución, ¿cómo ayudarlos? Bueno, hay algo que tú dices y es cierto, yo lo he notado en muchas partes, y es que los equipos a veces están dentro de de las instituciones, pero están sin la importancia que realmente deben tener, ¿no? O sea, es como aquí está Mm, el fonoaudiólogo, está el terapeuta ocupacional, el psicólogo, están todos, pero muchas veces se ve, es como el niño tuvo un estallido, no sé, en la clase, hizo sí, se escaló, entonces llamen al orientador, llamen al psicólogo, que está gritando, hay que hacer la contención, entonces llaman el equipo. ¿M? Esa visión hay que cambiarla por algo sencillo. Y uno puede hablar y funciona pues, con las directivas. Y es desde desde el bienestar laboral, organizacional. ¿Por qué sí, razón? Cuando nosotros contamos con un equipo en una institución educativa, quiere decir que nosotros somos más garantes de lo que normalmente una institución debe ser. Una institución debe ser garante de los derechos de los niños. ¿M? ujú, Y hay unas leyes y hay unos decretos que dicen, bueno, la inclusión debe ser así, y así, y así se debe hacer. Pero cuando tenemos los equipos y resulta que los procesos no se empiezan a ver, las instituciones no suelen tener conciencia de lo que les puede pasar legalmente. Y hoy en día los padres de familia se están capacitando muchísimo. sí, Y yo, por ejemplo, llevo muchos casos el año pasado. Si estuve yo no sé cuántas veces en una fiscalía viendo casos de procesos mal desarrollados, miren, por un plan de ajustes mal hecho, pero que un papá se dé cuenta que el proceso no se está realizando, da para una demanda. Aparte de que
Los profesores, que son el recurso humano, se empiezan a desgastar. Entonces vamos a tener un síndrome de burnout, un síndrome del trabajador quemado. ¿M? Entonces el trabajo no va a ser igual. Entonces uno debe desde el bienestar, desde la gestión del riesgo, entonces bienestar institucional y gestión del riesgo, debe Ok, entender que debe cuidar un recurso humano, que son los ok, profesores de aula, que cuentan con un equipo, pero el equipo no es el que está aquí para emergencias, sino que hay que lograrlo integrar. Y muchas veces funcionan los colegios. Yo siempre les digo, hagan un comité inclusivo. Un comité inclusivo tiene el equipo, pero tiene, por ejemplo, a los líderes de clase, los directores del salón, que pueden decir, me está pasando esto, y el equipo les puede entregar el material, les puede entregar la orientación, ¿sí? Y empiezan a crear programas, perdón, no solo para el niño, sino programas de aula. Y el equipo se empieza a volver importante en la institución, se empieza a visibilizar porque empiezan a trabajar en equipo. Entonces, no es, por ejemplo, el educador especial, no, no, es que está allá y acá está el educador de aula. No, tienen que fusionarse. O sea, lo que hace el educador especial es maravilloso y no lo tiene el educador de aula, así como lo que tiene el educador de aula no lo tiene el educador especial. Entonces, claro. cuando se integran, se empiezan a ver esos procesos, pero deben estar pares, deben ser pares. Ujú. Ni el equipo es más, ni los profesores son más, no, es un equipo y son pares y como tal deben trabajar como pares. Y eso lo soluciona mucho un comité inclusivo, un comité donde entre el académico, el de disciplina, el de convivencia, como lo llamen, donde estén los directores de grado y puedan decir, estos son los niños, donde el profesor tenga el derecho a decir, es que en la clase a mí me pasa esto y me desbordo, no sé cómo manejarlo, porque es que los profesores también se cansan y los profesores a veces no tienen todas las estrategias, pero cuando Claro. contamos con un equipo, esto empieza a cambiar cuando trabajan juntos. ¿M? Entonces, mostrarle el potencial que tiene el colegio cuando tiene un equipo dentro de la institución propio, eso es un regalo para todos. O sea, eso es algo tremendamente positivo y puede trabajar muchos frentes. O sea, si yo lo veo desde la parte psicosocial, puedo moverlo muy bien en una institución educativa. ¿M? Y le puedo dar, y pues tiene que tener ese equipo, también tiene que tener un coordinador, así como el académico, tiene que tener un coordinador que dirija, que se reúna, que pueda respaldar el equipo también. ¿M? Pero es importante. Entonces, bueno, tenemos, profe, me gustaría una orientación en el salón de mi hija. La mae espero que él fuese al baño y le dijo al grupo estas palabras. Gabriel está en psicólogo y toma medicamentos, no se metan con él. Acto seguido, los niños comenzaron a jugar y decirse entre ellos, tú también eres especial. Creo que no fue la forma o que no hubo orientación y me preocupa el niño, cómo se va a sentir con esa etiqueta. Alternativas, Bueno, puestos, propiedades, efectivamente si se dio así, pues no fue un buen abordaje. No fue un buen abordaje. Es importante abordar a los niños. No sé si desde la parte de orientación el psicólogo puede ingresar y pueda explicar y trabajar esto, ¿no? A partir de una sensibilización y haciendo que se entienda el contexto, el respeto y el límite, ¿no? O sea, que sean niños no quiere decir que esto no se debe hacer y obviamente hablar con la profesora, eso es muy importante, porque no debe pasar, no debe pasar. Y de hecho, si es así, hay que tener cuidado con esos comentarios también dan para demandas, para denuncias, para muchísimas cosas. Entonces, no debe pasar, ¿no? Porque eso es vulnerar el derecho de los niños, el derecho de cualquier persona. Todo lo que es historia clínica es personal, no se cuenta. Y claro, y no se pone pues al servicio de los niños, porque los niños, sin querer queriendo, son crueles por naturaleza. Sí, Patricia, pero se puede.
Parece complejo, es de mucho trabajo, pero sí se pueden fusionar las cosas, sí se pueden hacer. Lo que pasa es que, lo que te digo, o sea, es de trabajo, es de sentar pues a quien dirige la institución y, y hacer conciencia. Es que los directivos también se forman. Los directivos hay que indicarles las, los derechos y los deberes que tiene también una institución, porque, por eso les repito, o sea, a veces pasan desapercibidos y no caen en cuenta de muchas cosas que a nivel legal pues pueden complicarle la vida a más de uno. Y pues por bienestar institucional es que hay que velar siempre en todas las empresas por el recurso humano y desde gestión del riesgo, pues porque imagínate, si por ejemplo yo tengo un profesor con un exceso de trabajo, puedo tener una demanda laboral. ¿Mm? Tengo que verlo y hemos visto ya casos en diferentes países que se han muerto profesores por el estrés, por la angustia, por las mismas reacciones a veces de los papás también. Entonces a los papás también hay que formarlos y colocarles límites. Y tienen, es que el colegio, algo muy importante en las instituciones educativas, no solo el colegio, también las universidades y todo, es que respalden a su recurso humano. ¿M? Porque pues la formación no solo depende de los profesores, depende de las familias, o sea, claro, dejan los niños, pero se hace un trabajo en la institución, el otro trabajo y lo más grande es en casa. Entonces, esto es importante. Todos, yo pienso que aquí en abordar y formar a la profe, todos nos estamos formando, todos en la vida nos equivocamos, entonces, pues siempre hay que aprender a ver fuera del juicio y de la emoción, ¿no? Entonces, Ujú. eso nos permite a nosotros entender que los seres humanos nos equivocamos, pero que a partir del mismo amor que sentimos como seres humanos, podemos formar y formamos desde el adulto. Entonces, cuando nosotros nos paramos en el adulto, podemos tomar buenas decisiones y podemos orientar al profesor, al directivo, a la mamá, al que sea, al que lo necesite, en este caso, pues al profesor, porque seguramente no es consciente, seguramente ese día, quién sabe, algo le podía haber estado pasando y simplemente reaccionó. Le faltó algo en las funciones ejecutivas. ¿Quién me dice que le faltó? Yo no sé si tú puedes. No, 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 no. ¿Cuál situación? ¿La de los la de la profesora? ¿Cómo se debe abordar esta situación con los niños? ¿Te refieres a eso de lo, o a que no te entiendo bien la pregunta? Cuando un niño autista está en crisis, lo último que hay que hacer es decirle que se tranquilice. Hay que acompañarlo en lo posible si el niño accede a salir, retirarlo. Hay niños que les gusta caminar, simplemente caminar, otros se quedan afuera, ¿sí? Hay que saber, o sea, conocer al niño para ver la estrategia, pero acompañarlo hasta que la crisis descienda. ¿M? Y después el niño ya se tranquiliza. Hay niños que, por ejemplo, tener objetos les ayuda a tranquilizarse, algo sensorial, otros no. Entonces, tocaría ver al niño específicamente, quién es, cómo es, y asimismo se dan las estrategias. Si quieres, Luisa, escríbeme por interno, me cuentas un poquito más y te puedo orientar. Lo de la profe, sí, claro, es que puede pasar que los padres lo lleven a esos extremos, ¿no? Pero también pues uno de padre, todo en la vida tiene un orden, todo en la vida tiene un paso. Entonces, antes de llegar al último extremo, pues yo llego primero a la persona implicada y podemos, y ahí es que lo que les digo, desde el adulto, ¿no? Nosotros tenemos tres estados del yo: el estado niño, el estado adulto y el estado padre. El estado padre no tiene nada que ver con ser padres, va más reflejado como a la conducta.
Entonces, el estado niño es cuando muchas veces estamos encaprichados y decimos, no sé, estamos buscando trabajo y, y sale un trabajo, mandamos hojas de vida y nos llaman de uno y nos dicen, listo, los recibimos acá, venga a trabajar y resulta que, ah, pero eso no era el trabajo que yo quería. Sí, yo sé, me fue bien, pero no, no es lo que yo quiero. Ese es el niño. El niño es el que hace el berrinche. El niño, por ejemplo, es el que siente culpa, el adulto no. ¿No? El padre es el que está dando órdenes. Es que tiene que ser así. Se lo dije y le pasó. ¿Mm? Entonces, esos tres estados pueden rotar en el día todo el tiempo. El ideal es que nosotros, ante las dificultades, ante cualquier circunstancia, tratemos de pararnos en el adulto y pensar, ¿y si fuera yo la persona que se equivocó? ¿Qué me gustaría? Que me lo digan a mí, que me lo expliquen, que me coloquen el límite, primero a mí. ¿M? Entonces yo pienso que lo primero es hablar con el profesor y decirle, profesor, yo siempre digo, las cosas escritas también son buenas, por las evidencias, pero hablar, porque toda persona merece eso, ¿sí? Y así se dan los procesos, así vamos formando. Entonces eso es muy importante. Definitivamente buscar el apoyo del psicólogo de la institución para que haga un taller que permita que esto pues no continúe en el salón, ¿no? Que hable con los niños, que trabaje con los niños, que les dé a los niños también estrategias y los sensibilice ante su compañerito. Claro que sí, Rodolfo. Esta también es tu clase. Listo, muy buenas noches. Primero, bueno, agradezco el espacio y pues yo quiero abordar dos inquietudes desde una apreciación que considero importante. Una, pues frente a la inquietud que hacía inicialmente la compañera, en donde qué acciones se podían desarrollar y obviamente desde algunas oportunidades, incluso desde la equivocación de la mamá. Tengo la oportunidad, pues entiendo que en los países desde los que estamos hay diferentes oportunidades, tú lo dijiste, hay normas y hay parámetros, pero creo que indiferente a los parámetros hay que partir de algo. Como yo entiendo el objetivo de la inclusión como tal, cualquiera de las diferentes oportunidades que tengamos de tener ahí algunas oportunidades de neurodivergencia dentro de nuestros ambientes, porque puede haber autismo, puede haber TDAH, pueden haber de todos. Tengo la oportunidad aquí en Soacha, Colombia, de estar en una institución en donde lo primero que nosotros tenemos que entender es que la inclusión desde nuestro sentir, ¿cierto? Porque eso, tú lo decías, no hay que tener miedo. Lo que pasa es que nos han generado y nos han estigmatizado por el manejo y por los conflictos que le genera a todos los que participan y hay que entender esos conflictos. Hay que entender el conflicto por el que pasa y atraviesa la familia, de aceptación y todo lo demás. Desde ahí empezamos nosotros como a tener la oportunidad de empezar a generar esas redes de apoyo que necesitamos, que es supremamente fundamental. Hablar de unidad de criterios. Con estos niños indiferente, hay unos parámetros, desde mi experiencia, normales en el buen término, ¿no? En el Claro. comportamiento, en el manejo de ansiedad, en el manejo de los tiempos, en los procesos de respiración. Entonces hay que estandarizar unos ejercicios que sin que nos pongamos con los niños que no tienen esa condición a hablarles, si generamos unas acciones dentro de una rutina, porque son las rutinas importantes, en donde si entramos al salón y cuando veo que antes que se dispare, todos hacemos un ejercicio de respiración, porque también debemos entender que al otro lado hay niños que también tienen derechos y que no podemos estigmatizarlos y obviamente entonces ellos también vamos a tener dificultades con los padres de familia. Lo digo desde la experiencia. ¿Cómo logramos desde un ejercicio generalizado de que las actividades que no requieren de mayor situación, donde se adapta de una manera sencilla, los juegos, los cantos, una cantidad de cosas le van a permitir a ellos, ¿cierto? Comprenderse y ayudarse sin generar unos comentarios de curiosidad? Los papás no van a sentir pues el error del término que pudo haber utilizado la profesora, que entiendo que la mayor responsabilidad en ocasiones cae en ellos, sí, frente a lo que tú dices, porque es que el papá viene y lo hace porque el papá trae una experiencia y trae una esperanza, ¿cierto? Entonces entienden que de pronto es el jardín y no entienden que lo que estamos llamados es a generarle habilidades que le permitan desenvolverse no desde ahora, sino a futuro con otras personas por ellos mismos, hacer un poco más autónomos y a los demás más receptivos. Nosotros tenemos dentro de la institución, por ejemplo, un proyecto que abarca todo esto. Entonces, ¿qué hacemos dentro del proyecto? Nosotros llamamos Inclusión y Familias. Dentro de ese proyecto, nosotros montamos unas actividades que favorezcan el aprendizaje de los papás. Entonces, sin estarlos abordando allá, nosotros hacemos un ejercicio, vamos charlando y nos dedicamos
a otro tipo de actividades que les permitan desarrollar habilidades, destreza, ¿cierto? Sin que se convierta, porque no tenemos esa responsabilidad de las instituciones de hacer terapia ocupacional, pero sí podemos generar algo que les permita generar empatía, que tengan más acercamiento, mayores niveles de confianza, que es algo supremamente importante. Entonces, a las profes hay que darles herramientas, acompañamiento. Tú preguntabas si nosotros podemos entrar a los salones. Claro que nosotros entramos, y desde la experticia, y no solamente desde la experticia, sino del respaldo que puede sentir el compañero que está al lado de uno, decir, venga, eso no es de quién es la responsabilidad, esto es de todos. Lo que pasa es que cada quien tiene un nivel de responsabilidad, obviamente recae en la familia, recae en, digámoslo así, en los cuidadores que ellos tengan, en el docente como tal, y a partir de ello la institución, pero también de acuerdo al diagnóstico, porque hay que empezar nosotros dentro de ese límite que tiene el manejo de la información con la docente que va a estar ahí. Le contamos si está regulado, si tiene medicamentos. Empezamos a hacer todo ese ejercicio y hacemos incluso talleres con las familias para que esas familias generen el ejercicio. Por lo demás, ellos funcionan dentro de la oportunidad, y que todos estamos llamados a eso. Es que todos estamos llamados de alguna manera, no a minimizarlos, porque también cuando hablamos de inclusión, decimos que son los pobrecitos, discúlpenme el término. Entonces lo que hacemos es minimizarle sus potencias, y casi siempre hablamos en un lenguaje. El lenguaje es importante, y el lenguaje es de conflicto, la mamá es de conflicto porque damos quejas. Entonces es importante como empezar a hacer esos ejercicios. Uno, profe, mira, este es el diagnóstico, un niño que tiene este nivel, tiene tales y tales y tales, para que ella comprenda desde su dinámica y desde su experiencia, desde su sabiduría, pueda generar estrategias. Señores de la institución tal, venga, ustedes pueden venir, no porque nos obliguen a nosotros, sino ustedes qué aportes hacen y cómo hacemos una red que garantice ese tipo de información. Pero creo que lo importante es que cada uno de nosotros, como tú lo decías, tengamos la oportunidad de generar herramientas y ser muy abiertos, porque aquí hay un problema, el miedo también de quedar mal, de que digan que no sabemos si es el psicólogo. A mí me pasa que en ocasiones uno dice, ¿cómo manejo esa situación? Porque uno es cierto, en ocasiones hay que manejar muchos entornos y muchas situaciones paralelas para tener esa capacidad que tú hacías en la pregunta, ¿no? Esa parte ejecutiva de analizar la información y generar los recursos que nos permitan, y nosotros somos parte de ese control, de esa garantía de tranquilidad, de estabilidad. Entonces es un ejercicio bastante dispendioso, que me parece a mí que es interesante formar a los docentes también. Venga, podemos tener estas estrategias, y hay unas estrategias paralelas que van a permitir que ellos, dentro de la, vuelvo y utilizo el término para nosotros respetuoso, dentro de esos parámetros de normalidad, en donde el niño tiene que reír y el otro tiene que gritar también, y entonces el niño autista aprende a manejar el ruido, ¿cierto? El que es ansioso, entonces la estrategia del grupo, yo lo siento hoy aquí, mañana lo siento acá. ¿Cómo les damos desde su herramienta? Porque entonces ni a la mamá ni al papá les serviría casarse con un psicólogo, porque no vamos a poder hacer ejercicios, ¿cierto? Porque tenemos la misma limitante. Luego son con los recursos que cada uno de nosotros contamos, con los que les tenemos que ayudar a construir oportunidades de mejorar la situación para el que las está acompañando, pero de manera particular para el que las vive y las siente, y también para los que en su entorno, como los niños, están. Muchas gracias. Gracias, Rodolfo, tienes toda la razón. Así es, esto es un trabajo en equipo. Algunos tienen unas experticias, otros otras. Muy importante lo que tú dices. A los niños hay que brindarles estrategias. Por ejemplo, un hábito, y pasa pues, en varias instituciones, es chévere lo de la respiración. O sea, lo primero que hacen antes de cualquier cosa, llegan los niños al salón y antes de iniciar clases, están haciendo, por ejemplo, respiración, están meditando, algunos leyendo cuentos, ¿sí? Y esto permite que los niños inicien también un día diferente, ¿no? Y tener en cuenta, pues, que también, dependiendo de dónde estén las instituciones, la vulnerabilidad, ¿no? De los niños, la vulnerabilidad y cómo en esa vulnerabilidad viven el día a día. Entonces, claro, aquí vamos a hablar de diversidad, ¿sí? No solamente del cerebro neurotípico, del cerebro neurodivergente, sino de la diversidad, la Disculpa, si diversidad. tú me permites, hay algo que es importante y que se debe como alinear, y son Ujú. cuando hablamos de las rutinas, ¿no? Entonces, ¿por qué niños se adaptan en el colegio y en la casa no? Porque no hay una unidad de criterio, y todos tienen como un parámetro general de comportamientos. Entonces, si en todo lado encontramos diferentes manejos, el dialecto, yo voy a poner ejemplos. Entra la mamá y entrega al niño porque a algunos les cuesta entrar. Sí, al comienzo, entonces nos toca hacerle ahí una variación de tiempos mientras se acostumbra y entiende cómo es la dinámica. Entonces la mamá le dice, voy para el colegio, y entonces la profe, cuando se va, le dices, tú vas para la casa, y cuando va donde los abuelos le dicen, hey, ¿cómo te fue en el colegio? Y empieza a encontrar un idioma, un lenguaje que tiene que ser para ellos muy concreto, que se le hace familiar, y empieza a generar algo que para ellos es muy importante, confianza. Pero también es importante un parámetro de control, que es la autoridad, que son de las cosas generales que yo, dentro de lo oportunidad, desde lo que yo he visto, puedo estar equivocado, y
respetable de pronto otras posturas, pero veo que la generalidad es eso es lo que ha permitido. Nosotros, ¿qué hacemos a través? Nosotros tenemos un proyecto y en el proyecto, por ejemplo, hay un día a la semana que nosotros apoyamos a través de una oportunidad de manejo de imagen. Está la familia, entonces nosotros a través de lo que estamos haciendo acá, hacemos un ejercicio, entonces la familia está escuchando, está agarrando herramientas, pero también la mamá se está oxigenando porque digo que las mamás son las que tienen una carga muy alta y necesitan también de alguna manera regular su emoción porque se sienten en algún momento cargadas, entonces generen esa oportunidad. Pero el niño también está con esas dificultades, el que no tiene niveles de atención te está mirando a ti a la cara y el niño que tiene un autista que para él es más difícil de pronto tener la oportunidad de generar feeling rápido con una persona, cuando empieza a mirar esos cambios, nosotros vamos cambiando los equipos de trabajo y van haciendo unas rutinas, y entonces él se va acostumbrando que con las diferentes personas él tiene la misma oportunidad de adaptarse, de dialogar desde sus oportunidades, ¿no? Ya tenemos Down, tenemos autismo, tenemos, y es un colegio normal dentro de la regulación colombiana, es un colegio cuando para nosotros llama formación normal, ¿cierto? Es la que dicen los que están de primero a segundo y no es una institución especializada, pero sí todas las instituciones de nuestro país están llamadas, están obligadas, normadas para darle respuesta, no solamente para cumplir, pero si lograr ese reto es maravilloso. Creo que es importante, obviamente, dentro de esos equilibrios que nos permitan, pero el lenguaje y esas unidades de criterios en todos los lados son geniales. Ahora hablando de que hay familias muy divergentes también en este momento. Y entonces eso también está complicando un poco esas unidades de criterio. Discúlpeme, pero creo que era parte de lo que nos decía la compañera, frente del miedo de la mamá y frente a eso que tú nos planteabas, que me permite con mucho respeto y con humildad, pues contar una experiencia que creo que es importante para todos. Rodolfo, tranquilo, es bien recibido. Esta es la clase, como les digo, es la clase de todos. Aquí las experiencias nos nutren a todos, aprendemos todos, así que es bien recibido. Em, lo que tú hablas de las familias neurodiversas, es verdad. Y lo que les decía, tener muy en cuenta las dinámicas, porque muchas veces, por ejemplo, hay zonas, como les decía, que son vulnerables, donde los niños tienen dinámicas que son de violencia. Esto también los va a afectar. Y si tenemos niños neurotípicos y niños que emocionalmente también están mal, pues imaginarán las aulas. Pero ejercicios como los que tú dices, Rodolfo, respirar, los cuentos, incluso descargas físicas, que los niños suelten energía en algún momento, ¿no? Entonces, antes de empezar la clase, no sé, vamos a bailar, tenemos a bailar, vamos a saltar, algo de movimiento, ¿no? Eso también les permite a los niños que se regulen un poco. Algo muy importante también que decía Rodolfo, los niños neurodivergentes, si se les explica, si se les enseñan los ambientes, ellos aprenden a hacer sus propias estrategias y es muy importante identificarlos. Ejemplo, alguna vez en un colegio un niño se tranquilizaba muchísimo, pero muchísimo, con un dibujo que había hecho de la familia y lo pegaba. Una profe sin querer lo retiró, realmente fue, sí, fue involuntario. El niño entró en una crisis terrible, pero ya no entendía, o sea, ya no entendía por lo mismo que dice Rodolfo, porque no le habían compartido el ejercicio del dibujo. ¿M? Entonces, aquí es donde es muy importante que la comunicación sea una y que las estrategias las conozcan todos, porque si no, vamos por un lado, vamos por el otro, la familia va por el otro, ¿sí? Y van a ser estresores. Algo que también decía Rodolfo, muy importante, cuando decías que las familias y las mamás descansen. Las mamás de niños neurodivergentes, la crianza es muchísimo más alta y el estrés es al doble. Ya una mamá con un niño neurotípico se estresa, se agota, ¿sí? Y si volvemos, por ejemplo, a contextos donde hay madres solteras, ¿sí? Donde tienen niños pequeños que a veces tienen que dejarlos con llave en la casa para irse a trabajar, todo esto genera una dinámica disfuncional que hace que los niños muestren todo eso en las aulas, ¿no? Entonces es un trabajo gigante y de ahí la importancia de que se apoye, como les digo, los recursos humanos de las instituciones. Y esto incluye, Rodolfo, a los psicólogos, a No, todos, claro. a Mira, todos. mira, importante, discúlpame, yo soy atrevido. No, no, Hay no, algo para nada. importante
cuando dicen las mamás, nosotros hemos hecho ese ejercicio porque es que creo que hay que generar empatía, porque las mamás de pronto dentro de su estrés y lo demás se equivocan y también no entienden que ellas dentro de su ejercicio tienen una personita. La profesora tiene otras responsabilidades, además de que tiene el temor a su trabajo, las responsabilidades, todo lo que genera eso genera unos niveles de carga que requieren también la solidaridad, llámese el que sea así, todo lo soluciona el psicólogo. Sí, ahora se volvió muy moderna la situación, pero nosotros, por ejemplo, hemos buscado espacios en donde se comparten nosotros hacemos un corte, lo llamamos así, más o menos, nosotros tenemos 3 periodos, Sí. ¿sí? Y los niños van dentro de su proceso. Si salta, ¿para qué le hacemos una corrección? Si él salta, dejémoslo ahí porque ahí está feliz y empieza a generar herramientas. Sacar al salón, hacer una cantidad de cosas que nos permiten, pero nosotros hemos sentado, por ejemplo, a la mamá, hemos sentado a los docentes, hemos hecho unos ejercicios en donde se sientan, dialogan y todas esas cargas se rompen y se generan los niveles de confianza muy importantes, porque es que también los docentes tienen una responsabilidad social muy grande y ha recaído en ellos y nosotros también tenemos que ser considerados porque yo sé que todos queremos una solución y primero partamos de que esto la solución es ayudarlos a que estén mejor a futuro porque hay cosas que no van a modificar, no van a cambiar, ¿cierto? Y lo sabemos que va a ser para toda la vida, pero sí entre todos y los que tengamos ese pedacito, porque entonces una personita tendría que estar todo el tiempo aislada y resulta que la inclusión no es aislar. La inclusión es enseñarle a que aprenda a estar con la abuela, con el tío, es decir, que tenga la capacidad de descubrir que él logra comunicar. Son muchas cosas, pero resulta que esa llave, mamá, profesora o profesor, creo que son los que más requieren el apoyo y es donde hay que generarles una gran oportunidad, desde las herramientas que nosotros podemos generar, por ejemplo, que se sienten y charlen, porque la mamá mira, le dice ya tal, pero también la profesora o la mamá descubre errores que se pueden estar convenciendo porque ella lleva mucho tiempo conociéndolo, que también puede limitar si nos ponemos a escucharle todo, no, la mamá que dice, grítelo y regáñelo, porque para ella le funciona, no, venga, generemos algunas cosas, entonces esos espacios a nosotros en lo particular ha favorecido y poco a poco, incluso la institución en ese momento nosotros tenemos 37 niños en situación de inclusión en una población de 800. Y resulta que el ejercicio ha sido muy positivo. Obviamente Sí. con todas las dificultades que en algún momento se presentan, solamente que creo que aquí hay herramientas que desde la experticia, desde la creatividad de cada uno de los que estamos acá, desde las realidades de los contextos, pues algo podemos sumar y también algo podemos recibir. Así es, Rodolfo. Muchas gracias. Muchas gracias. Así es. Bueno, Belén, usted habló sobre trabajar del bienestar. Asumo que se puede enfocar desde la búsqueda de acciones para lograr las soluciones. Sí, señora. Es un plan de acción. Sí. Sí, es que lo último que uno quiere en la vida es llegar a un plan legal. Queremos un terreno legal, no es tan chévere. Podemos hacer planes de acción, planes de mejora, ¿no? Y esto nos incluye a todos, lo que decía también Rodolfo, ¿no? Tener la capacidad de vernos. A veces los papás descubren, ven cosas que nosotros no vemos, así como nosotros vemos cosas. Entender, ¿no? Y esto lo vemos también desde el enfoque sistémico y es, bueno, todo eso generacional que viene, familiar y cómo se repite y cómo los niños también lo llevan. Pues hay muchísimos factores. Aquí nos podríamos quedar toda la noche hablando de esto, pero pues es aprender a observar, a ver y a entender, ¿no? Tener mucha empatía. Los profesores, bueno, acá me dice que concientizar a los profesores. Es importante también entender que es como todas las profesiones, ¿no? Cuando vamos a la universidad, a nosotros nos forman en una cantidad de cosas y nos graduamos y salimos y decimos miércoles, ¿y ahora cómo se hace esto? Toda esa información que me dieron, ¿sí? Y vamos aprendiendo de la práctica. Entonces, hay que entender que para los profes tampoco ha sido sencillo ver cómo va cambiando la educación, cómo va cambiando la dinámica, porque ha cambiado muchísimo. Empezar a aprender nuevas cosas para aplicarlas en el aula y entendamos que también los profesores tienen una carga académica que es fuerte, sobre todo los profesores de colegio. Yo veo que es pesada, ¿sí? Y hagamos esto, más las actividades, más no sé qué, más y sé cuánto, más los niños. Entonces, esto también hace que una persona se sienta agotada y cuando una persona está agotada, pues no reacciona tan bonito y se le salen cosas, ¿sí? Va a decir cosas que quizás sean inadecuadas, va a reaccionar también con impulsividad, va a simplemente ¡puf! Estalla, no piensa, porque también están agotados, también se pueden deprimir, pueden estar ansiosos. Entonces,
es evaluar todos los factores. Por eso digo que en las instituciones es muy importante trabajar el bienestar, la gestión del riesgo para todos. Hay muchas barreras, como dices, Gabriela, pues, de aprendizaje, socioemocional, muchas. Y es importante entender, pues también puede estar la voluntad, la experticia y todo, pero pues no se hacen milagros, ¿no? También es entender que hay límites para ciertas cosas, em, pero pues podemos ir trabajando. Lo que pasa es que todo va cambiando también a partir de los diferentes contextos, ¿no? No va a ser lo mismo, o sea, ninguna institución, ningún colegio es igual, ningún país, ciudad, departamento, lo que sea. em, Localidad, no sé, van a manejar las mismas cosas, todo va a cambiar y desde cada contexto se evalúa, ¿no? Se van aplicando estrategias. Bueno, esto del horario que quiere entrar más, em, eso viene más desde, digamos, como las estrategias que tiene el colegio, ¿no? O las normas, no sé, pues ahí sí me tocaría ver como la institución, ¿no? Porque cuando hay un horario de entrada, de salida, eh, es también por algo, ¿no? Porque los profesores también acompañan, por ejemplo, las salidas, los descansos, muchas cosas. Pero cuando ya se cierran, digamos, las puertas, pues cada uno entra a asumir el rol que le corresponde. De hecho, pues toda la institución está asumiendo lo que le corresponde y quizás por eso el ingreso, ¿no? Estoy hablando a partir de una hipótesis, ¿no? No sé a qué te refieres con el ingreso exactamente, pues porque desconozco el contexto de lo que me dices, Gabriela, pero muchas veces puede pasar eso, que el niño tú lo vas a llevar más tarde, pero pues el ingreso no está en las personas porque ya están en otra labor. Entonces sea un poco más difícil. Y pues lo otro es entender que si nosotros asumimos, ¿no? Cada vez que entramos en una institución, que colocamos a uno de nuestros hijos, lo matriculamos, pues también entendemos que las instituciones tienen ciertas normas, horarios y eso y que muchas veces podemos percibir, por ejemplo, eso que tú dices, ¿no? Que los niños requieren dormir un poquito más, y más si son pequeñitos, de pronto entrar, como tú dices, a las 8, pero si el horario del colegio es a las 7, pues entonces ahí la invitación sería, debemos ver una institución que se adapte más a nuestro chiquito. No sé si quizás te estoy respondiendo. Trabajar todos en equipo. Ujú, sí, así es. Bueno, muy bien. Belén, te escucho rápidamente y continuamos. Sí. Con respecto a lo que dice la compañera con respecto a los horarios de ingreso, la experiencia que tengo yo en el manejo de algunos alumnos de diferentes edades, pueden ser pequeños o en horario de bachillerato, es a partir de un plan consensuado con la institución, donde el docente propone, ¿no? Un programa paso a paso, si el niño tiene alguna necesidad particular de entrar más tarde o retirarse más temprano, pero porque usted lo ha mencionado, hay un horario, se lleva a esta población se está creando rutinas, hábitos, en todo esto, que es importante, pero estos casos que requieren algún tipo de apoyo, no veo yo otra manera de hacerlo que no sea estructurado desde la necesidad que ve también el docente o el coordinador que proponga esto como un paso que ayude a la adaptación de ese niño o ese joven en el proceso que está viviendo. Así es, Belén. Esto sí lo requiere, ¿no? Si realmente se ve necesario, porque también Claro. es importante ver que muchas veces los papás también decimos, no, yo siento que lo necesita, pero quizás el proceso que lleva en la institución y lo que ven en la institución sea algo también diferente. Entonces, lo que tú dices también es importante, se puede hacer, sí, un consenso
y dentro de la misma adaptación que se hace, si el niño lo requiere, se deja la entrada más tarde, incluso las salidas. Esto si hablamos de una neurodivergencia. Ahora, si hablamos de un niño pequeño que no tiene una condición, pues también hablamos aquí de hábitos y rutinas, ¿no? Que hay que trabajarlos y hay que continuar. Entonces, por eso digo, o sea, no tener el caso claro, pues es difícil como decir, es así y así se podría hacer, pero son como pues los dos caminos, ¿no? Si es de habilidad, si es de, perdón, rutinas y hábitos, pues debemos empezar a trabajar eso, ¿no? La autonomía, el hecho de que de los tiempos, el manejo del tiempo en los niños, ¿no? Entonces, la responsabilidad. Pero pues si es un niño que lo requiere, pues sí, una de las adaptaciones está ahí. Se puede hacer, hay varias adaptaciones y los horarios son permitidos. ¿Listo? Bueno, continuemos. Por aquí que había. Ah, un niño con TEA, sí, listo, Gabriela. Sí se les hace esa adaptación, porque hay niños que requieren ese espacio, o sea, y por ejemplo, cuando son nuevos, a veces se miden como por semanas. Entonces, primera semana coloquemos, qué sé yo, entran a las 7 de la mañana, dejemos que entre a las 11 mientras se va adaptando y sale un poquito más temprano. Después, siguiente semana, entonces vamos Ajá. a colocarle un tiempo más. Entonces ya entra a las 9, pero sigue saliendo más temprano. Así hasta que vamos viendo qué horario el niño, en qué horario se adapta bien el niño, ¿no? Porque hay niños TEA que se agotan súper rápido. Entonces, pues no los van a dejar toda la jornada. Y hay otros que se empiezan a adaptar así, paulatinamente, y luego logran toda la jornada. Eso sí, sí lo puedes hacer y lo puedes pedir. No puede ser difícil de sostener en el tiempo, porque si lo requiere, lo debe tener y lo pueden colocar en el plan individual del niño. Y eso lo tienen que tener clarísimo. Y por ejemplo, se hace la adaptación desde la parte curricular también. Entonces va a haber determinadas clases, estas se apoyan de otra manera. ¿Sí? Si las necesita. Hay otras que hay áreas que se pueden integrar o se pueden trabajar a partir de proyectos, que eso también va a facilitar que el niño tenga horarios cortos. ¿Mm? Listo. Continuamos. Espero que sí te haya contestado. Si no, sigues preguntando. Aquí hay muchos que podemos dar opiniones. Bueno, listo. Entonces, resumen de los casos. Traumatismo craneoencefálico de adulto. Entonces, tenemos una afectación principal en daño en funciones ejecutivas, planificación, monitoreo, control inhibitorio. Intervención neuropsicológica, rehabilitación con ejercicios restaurativos y compensatorios, participación familiar. Enfoque sistémico, inclusión de la familia para apoyo y seguimiento, adaptación de contexto. Niño con TEA de 5 años, déficit en control inhibitorio, flexibilidad, autorregulación. Intervención neuropsicológica, programa de rehabilitación neurocognitiva y conductual, psicoeducación para padres. Enfoque sistémico, trabajo conjunto con familia y entorno para generalización de habilidades. Niño con TDAH de 7 años, déficit en atención, control inhibitorio y planificación. Intervención neuropsicológica, rehabilitación neuropsicológica intensiva combinada con otras intervenciones. Enfoque sistémico, coordinación entre profesionales, familia y escuela para apoyo integral. Seguimos con casos. Martina, 8 años. Dificultades en la escuela para concentrarse y organizar sus tareas. Observaciones. Presenta baja tolerancia a la frustración, olvida constantemente los pasos para resolver tareas escolares, le cuesta planear actividades y cambia frecuentemente de tareas sin concluirlas. Se frustra si la actividad cambia de lo habitual. Evaluación neuropsicológica, déficit en memoria de trabajo y flexibilidad cognitiva. Estudios neurológicos, entonces tenemos un electros, electroencefalograma. Normal, qué pena.
Se descarta epilepsia, el pediatra sugiere inmadurez en el desarrollo del lóbulo prefrontal. Enfoque sistémico, la madre tiene un estilo controlador y hace las tareas por la niña. El padre está ausente emocionalmente. Martina ha asumido un lugar de niña perfecta reprimiendo emociones. Intervención, terapia neuropsicológica con ejercicios de planificación y memoria. Constelación familiar, donde Martina devuelve a su madre la responsabilidad de cargar con las expectativas. Ejercicios parentales para tomar sus propios lugares como adultos y liberar a Martina de compensaciones. Algo que se está viendo mucho y está funcionando bastante son las constelaciones. Las constelaciones es una pseudociencia, sin embargo, em, está mostrando grandes avances y se está trabajando mucho también en los colegios y se hacen talleres con ejercicios sistémicos y funcionan. Incluso hay casos donde se han visto niños no verbales, o sea, TEA, no verbales, que han vuelto a hablar. Entonces, niños con TDAH que han logrado mejora en la impulsividad. Bueno, hay varios casos, tendría que traérselos. De hecho, yo lo he manejado también en casos y sí, uno ve cambios muy positivos, muy bonitos. Caso clínico adulto, David, 39 años. Dificultad para organizar su trabajo y mantener el enfoque. Observaciones. Tiene ideas creativas, pero no logra concluir proyectos. Cambia de actividad constantemente y le cuesta priorizar tareas. Se frustra cuando las cosas no salen como espera. Evaluación neuropsicológica, déficit leve en inhibición y planeación. Estudio neuropsicológico, resonancia magnética, muestra disminución de volumen en corteza prefrontal, dorso lateral, asociada con trauma cranoencefálico leve en la adolescencia. Enfoque sistémico, hijo mayor de una madre con depresión crónica, asumió el rol de sostén emocional desde pequeño. En constelación aparece ocupando el lugar del padre y de su madre, lo que lo mantiene en alerta constante. Intervención, rehabilitación cognitiva para funciones ejecutivas, uso de agendas visuales, apps, entrenamiento en secuenciación. Trabajo emocional y sistémico, ejercicio para devolver a la madre su destino y tomar su lugar como hijo, permitiéndose confiar y soltar el hipercontrol. Trabajo en autocompasión y límites. Sofía, 15 años, bajo rendimiento escolar y conductas opositorias. Observaciones, no sigue instrucciones, se frustra fácilmente, responde con agresividad, tiene dificultad para adaptarse a nuevas situaciones. Neurología, historia de encefalitis viral a los 3 años, evaluación muestra lentitud en la velocidad del procesamiento y rigidez cognitiva. Funciones ejecutivas alteradas, inhibición, flexibilidad y planeación. Enfoque sistémico, padres separados en malos términos. Sofía se alía con la madre y rechaza al padre, con quien no quiere tener contacto. En constelación, Sofía actúa como pareja simbólica de su madre, impidiéndose soltar el enojo hacia el padre. Intervención integral, terapia neurológica con tareas estructuradas para desarrollar flexibilidad y autocontrol. Trabajo con la familia, devolución de responsabilidades emocionales a los padres. Sofía realiza un ejercicio para ver al padre como parte de ella, reconociendo su origen sin negar su dolor. Ani, las constelaciones, como te digo, es una herramienta que se apoya muchísimo pues, del enfoque sistémico. em, Trabaja mucho la epigenética, el árbol genealógico y muestra un poco cómo muchas veces de manera inconsciente nosotros asumimos roles, hay patrones que se repiten en las familias, incluso enfermedades,
muertes, ¿sí? Cuando se empieza a ver la historia, empiezas a ver que se repiten. Y hasta que no se encuentra, digamos, como el punto de partida y se sana, se mantiene. Pero cuando se hace a través de la constelación, la persona hace conciencia, ¿no? Porque aquí se activan 3 áreas específicas de nuestro cerebro que nos permiten evocar emociones, nos llevan, por ejemplo, a circunstancias de trauma. Entonces las personas evocan recuerdos, evocan situaciones. Em, Se trabaja, el lóbulo prefrontal se activa, ¿sí? Se siente mucho desde la parte corporal, se hace mucha descarga somática, pero se organiza, ¿no? Desde la parte sistémica lo que se busca es que haya un orden y entonces maneja 3 principios, que son la pertenencia, la jerarquía y el dar y recibir. Entonces la jerarquía quiere decir pues, que en la familia hay un orden, hay unos roles específicos y se deben respetar. Mm, ¿Cuál era? La pertenencia, pues que todos pertenecemos a una familia, a un sistema. No se puede excluir así la persona haya robado o matado, hace parte de la familia. Y el dar y el recibir es un equilibrio entre lo que se recibe y se entrega constantemente. Y esto tiene que ver no solo con la familia, sino con todas las cosas de la vida. Se puede trabajar a nivel individual y se puede trabajar grupal. ¿Listo? Con gusto, Ani. Bueno, casos clínicos con enfoque sistémico en el aula. El niño agresivo que no obedece. Mateo, 6 años. Síntoma en el aula: pega a sus compañeros, no sigue instrucciones, contesta con ira. Dinámica familiar: padres en conflicto judicial por custodia, perdón. La madre habla mal del padre y Mateo rechaza a su papá. Enfoque sistémico: Mateo está leal a la madre y rechaza al padre como una forma de estar en sintonía con ella. Esta división interna le genera angustia y se manifiesta en conductas desafiantes. Por ejemplo, Ani, que me preguntaste, desde ese enfoque sistémico, eso se ve pues en las constelaciones. Eso es lo que tú ves. Ah, es una lealtad con la mamá. Hay un mandato, hay un patrón, ¿sí? Una intrincación. Entonces se va viendo. Estrategias para el aula: evitar reforzar la polarización. Es que su papá está peor. Actividades que incluyan figuras familiares sin excluir a ningún progenitor, como dibujemos a todos los que forman parte de nuestra familia. Ejercicio simbólico de inclusión: dar espacio en un mural o dibujar al papá aunque no esté presente. Contener con firmeza amorosa, mantener límites claros sin juzgar su emoción. ¿Listo? Caso 2, la niña que quiere ser perfecta. Laura, 9 años, síntoma en el aula: no tolera equivocarse, llora si no saca la nota máxima. Dinámica familiar: hija única de madre exigente y padre ausente. La madre deposita sus frustraciones en la hija. Yo no pude, pero tú sí vas a hacerla mejor. Enfoque sistémico: Laura está cargando el deseo no resuelto de la madre, ha perdido su rol de hija y se ha convertido en el proyecto emocional de su mamá. Estrategia para el aula: validar el esfuerzo más allá del resultado. Veo todo lo que diste, no solo la nota. Proponer errores como parte del juego. Quien se equivoque primero gana un punto. Ejercicio simbólico: crear una caja de errores donde cada niño escribe algo que le salió mal y lo celebra. Frases sistémicas: eres solo una niña, está bien que a veces no sepas todo. Caso 3. El alumno distraído que sueña despierto. Nicolás, de 10 años, síntoma en el aula: no se concentra, está siempre en la luna, no entrega tareas. Dinámica familiar: pérdida reciente del abuelo con quien vivía. Familia no habla del duelo y hay mucho silencio. Enfoque sistémico: Nicolás está en sintonía.
con el dolor no expresado del sistema. Su desconexión es una forma de estar ausente como el abuelo, llevando el duelo congelado del grupo familiar. Estrategia para el aula: abrir espacios para nombrar pérdidas. Hagamos un dibujo de alguien que fue importante para nosotros. Crear rituales escolares que simbolicen el recuerdo. Una vela, una carta, un árbol de memoria. Acompañamiento emocionalmente. No presionar con frases como pon atención, sino ¿quieres contarme en qué estás pensando? Permitir pequeñas pausas o espacios de silencio en la clase para que no se sienta invadido. Hasta ahí hay preguntas, los casos están claros. ¿Estamos bien? Ok. Seguimos. Estrategias generales desde el enfoque sistémico en el aula. Incluir lo excluido. Nunca hablar mal de un miembro de la familia, aunque esté ausente o en conflicto. Ver al niño como parte de su sistema. No tratar al síntoma como algo individual, sino como expresión de algo mayor. Crear lenguaje simbólico. Rituales, imágenes, actividades donde los niños se expresen sin tener que explicar. Esto, por ejemplo, era algo de lo que hablabas, Rodolfo. Ahí pueden hacer muchas cosas así. Respetar el lugar de cada uno. No poner al niño a cuidar a mamá, ni a ser de hombrecito, ni a liderar el grupo. Ejercicios. Entonces, para estos ejercicios es importante em, que me digan quién está con alguna dificultad muscular. ¿Todos están ok? ¿Todos pueden bailar, brincar? Voy a pedirles el favor, escriban con ok, que están sanos. A ver, ¿así están de mal? ¿Ninguno, ni un ok? Ay, ya me estaba preocupando. Depende el salto. Bueno, Belén, vamos a ver. Vamos a ver, pero aquí no están todos. Ok, ok, yo voy a hacer una cosa, porque me estoy preocupando. Rápidamente van a encender las camas y yo, las camas, vea, las cámaras, voy a revisar. ¿Vas viajando en auto? Bueno, listo. Muy bien por los que están encendiendo cámaras. Sanos, ok, todos sanos. Listo, Rodolfo, ¿cómo estás? Qué lindo conocerlos, mucho gusto. A ver, por acá las cámaras, muy bien. Cris, iPhone, Edith, Gaby, Divis, María, Ana, Pili, Paola, mucho gusto. Patricia, Gabriela, encantadísima. María de la Cruz, mucho gusto. ¿Qué pasó con los demás? Yo creo que no están sanos. Bueno, muy importante y agradezco los que prendieron las cámaras y que están listos para hacer ejercicio. El ejercicio es muy sencillo. Cuando estamos agotados, cuando estamos cansados, aunque sea estas pausas de escribir y prender las cámaras, nos despiertan, nos hacen movernos. Hola Gaby, buenas tardes. Eh, y nos hacen activarnos para hacer los ejercicios que ahora sí vamos a trabajar. ¿Listos? No los iba a poner a saltar, aunque de pronto se me ocurre, puede llegar a pasar en algún momento. Entonces, tenemos, Tomás no termina nada. Tipo de caso, estudiante de primaria, niño de 9 años con dificultades de memoria de trabajo y planificación. Yo voy a hacer una cosa acá. Voy a dejar de compartir la pantalla. Y les voy a leer. Y ustedes me van a decir qué pasa en ese caso.
Esperen un momento, lo pongo chiquito, que no me dejan. Listo. Entonces, situación inicial. Tomás cursa cuarto grado. Su profesora reporta que no termina sus tareas, se pierden las instrucciones y siempre tiene el escritorio desordenado. Sus cuadernos, perdón un momento. Perdón. Listo. Sus cuadernos muestran ejercicios incompletos y mezclados. Cuando se le pregunta qué debía hacer, no sabe responder. Voy a volver a repetir y ustedes me van a decir qué se les ocurre en los siguientes puntos. Caso, Tomás no termina nada. Tipo de caso, estudiante de primaria, 9 años, con dificultades de memoria de trabajo y planificación. Situación inicial, Tomás cursa cuarto grado. Su profesora reporta que no termina sus tareas. Se pierden las instrucciones y siempre tiene el escritorio desordenado. Sus cuadernos muestran ejercicios incompletos y mezclados. Cuando se le pregunta qué debía hacer, no sabe responder. Entonces, ¿qué se les ocurre que hay que hacer en la evaluación clínica? ¿Qué habría que hacer? ¿Qué funciones ejecutivas se ven afectadas? ¿Cómo lo interpretan? ¿Y qué estrategias y soluciones se les ocurre en casa y en el colegio? Grabar ejercicios de atención, memoria de trabajo, dar indicaciones cortas, memoria de trabajo, atención selectiva. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer en la intervención? ¿Qué se les ocurre? Esa, Gabriela, entre las estrategias. Leticia, entrevista con la madre. Un punto y me falta otro pedazo de esa partecita. ¿Qué más hacemos? Evaluación clínica. Estamos en el colegio. Sí, no, o sea, la evaluación clínica, ¿qué integra, digámoslo así? Porque pues estamos haciendo la evaluación, pero ¿qué hago yo en esos pasos de la evaluación? Observación, valoración y entrevista docente, muy bien. Observar sus acciones, participación en el aula, muy bien. Listo. Estrategias, ¿qué vamos a hacer en casa y en la escuela? Observación, muy bien, en aula. Adaptación educativa en el aula. Pruebas neuropsicológicas. Ok. Vamos a ver el desarrollo del caso. Plan de trabajo para casa, organizar los espacios materiales y tiempos. Muy bien, Leticia. Bueno, y dice así. Evaluación clínica. Entrevista docente. Reporta que Tomás inicia con entusiasmo, pero luego parece distraerse. A veces pregunta cosas que ya se explicaron. Pruebas neuropsicológicas.
Bajo rendimiento en tareas de memoria de trabajo, por ejemplo, repetir secuencia de números en orden inverso. Déficit en organización espacial y manejo del tiempo. Entonces, tenemos entrevista al docente, observación directa, que lo dijeron, pruebas neuropsicológicas. Muy bien. Funciones ejecutivas afectadas, memoria de trabajo. Lo teníamos en la parte superior que nos estaba diciendo que tenía dificultades de memoria. Entonces, memoria de trabajo no puede sostener en su mente instrucciones de varios pasos. Planificación y organización. Tiene dificultad para secuenciar tareas y distribuir el tiempo. ¿Listo? Interpretación. Tomás no logra mantener la información activa mientras trabaja. Memoria de trabajo. Lo que afecta su rendimiento. Su dificultad no es por falta de esfuerzo, sino por funcionamiento limitado del sistema ejecutivo que coordina la información en tiempo real. Estrategias o soluciones. En casa y escuela, uso de agendas visuales, pictogramas o pasos escritos con imágenes. Instrucciones por partes. En lugar de decir, haz el ejercicio del 1 al 5, decir, haz el 1 y avísame. Aplicación de la técnica ver, pensar, hacer. Antes de comenzar una tarea, Tomás debe decir en voz alta lo que va a hacer. Supervisión del inicio y cierre de tarea con un adulto. La intervención neuropsicológica pues va a trabajar ejercicios de entrenamiento en memoria operativa a partir de juegos de secuencias, cartas, actividades digitales, reestructuración del espacio de trabajo para minimizar estímulos distractores. ¿Listo? Y nos vamos con el último caso. Todo esto les queda en sus diapositivas. Rápidamente. Valeria se frustra con todo. Tipo de caso, niña de 7 años, escolarizada en segundo grado. Presenta dificultades con la flexibilidad cognitiva y la inhibición. Situación inicial. Valeria rompe en llanto cuando la rutina cambia. Se niega a hacer tareas si no entiende el primer paso y se molesta si pierde en juegos. La profesora indica que le cuesta aceptar sugerencias, repetir una actividad de forma diferente o ceder en juegos grupales. ¿Cómo sería la evaluación clínica? Funciones afectadas y estrategias. ¿Qué se les ocurre? Yo repito el caso. Ok, estamos ante un posible TEA, muy bien. Ya repito el caso. Niña de 7 años, escolarizada en segundo grado. Presenta dificultades con la flexibilidad cognitiva y la inhibición. Situación inicial. Valeria rompe en llanto cuando la rutina cambia. Se niega a hacer tareas si no entiende el primer paso y se molesta si pierde juegos. La profesora indica que le cuesta aceptar sugerencias, repetir una actividad de forma diferente o ceder en juegos grupales. Bajo control inhibitorio, tolerancia a la frustración. Bien. Rigidez mental, dificultad en flexibilidad. Muy bien. ¿Qué estrategias podemos trabajar? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué estrategias podemos trabajar?
Juegos de mesa o roles. Juegos reglados. Ujú. Buscar su interés. Ujú. Respiración, relajación a través de juegos. Ejercicios de respiración, implementación. Ujú. Muy bien. Actividades deportivas. Actividades artísticas. Muy importantes. Arteterapia y deporte en los niños con TDAH, TEA, que necesitan descargas motoras, ¿no? Trastornos motores, actividades sensoriales, integración sensorial, ejercicio, sí, trabajo interdisciplinario. Ok, muy bien. Listo, vamos a ver la solución. Cambio de actividad donde sea más individual, como utilizar plastilina, papel, crucigramas y los ejercicios de respiración, baile y canto. Ujú. Utilización de música. Lindo. Listo. Entonces vamos a ver. Evaluación clínica. Entrevista a la familia. Refiere que Valeria necesita que todo sea como ella lo planea y que en casa también hay peleas cuando las cosas cambian. Evaluación conductual. Puntajes altos en indicadores de rigidez mental, frustración e impulsividad. Observación en el aula. Llora cuando no se hace lo que ella quiere. Tiende a abandonar las tareas cuando no le salen como espera. Funciones ejecutivas afectadas, flexibilidad cognitiva, no logra cambiar de estrategia ante errores o adaptarse a cambios. Inhibición, se frustra sin controlar su reacción emocional. Responde con llanto o enojo inmediato. Interpretación, Valeria tiene una baja tolerancia a la frustración y dificultad para reajustar su comportamiento frente a lo inesperado. Esto puede tener origen neurológico, pero también puede estar influido por una dinámica familiar donde no ha aprendido a perder o a ceder. Estrategias o soluciones. En el aula, uso de tarjetas de apoyo emocional. Estoy frustrada, necesito ayuda, dame un minuto, para que pueda comunicar sin explotar. Juegos de mesa que enseñen a perder, como humor y flexibilidad, actividades con reglas cambiantes. Ejemplo, Simón dice, con giros inesperados. Anticipación a los cambios. Hoy cambiaremos el orden de las actividades, primero hablaremos de eso. Intervención familiar, enfoque sistémico. Los padres trabajan en poner límites claros, permitiendo a Valeria tolerar la frustración sin sobreprotegerla. Trabajo con la madre que suele evitar que Valeria se sienta mal y le da la razón siempre. ¿Listo? Muy bien. Bueno, pues así culminamos nuestra clase. Les muestro, acá quedan los casos. Este es el que leímos ahora, ejercicios. Entonces aquí están, pues sus videos que son los tienen en las diapositivas y en el material de apoyo tienen unos artículos que pueden leer. Como siempre, ha sido un placer tenerlos, verlos, escucharlos. Hoy cerramos nuestro tema. Quiero preguntar cómo se sienten, qué aprendieron. En clase. Buenas noches, bendiciones. Buenas noches, amén, bendiciones. Pues me encanta el tema. Soy docente y me he estado en esto porque en estos momentos tengo un contrato y trabajo con la parte de inclusión. Y la Sí. verdad es que sí, pues quedo muy satisfecha con toda la información que usted ha planteado. Y sí me gustaría continuar con otras capacitaciones. Ojalá tengan otros talleres y otras experiencias con ustedes. Gracias por todo, bendiciones. Son tres, esto es un 3x1 son 3 diplomados. Ahora les dan toda la información.
Pero bueno, me alegra que les guste. Recuerden, esta es su clase. Si quieren, no sé, fortalecer algo más, escriban. Escriban, me dicen y yo les traigo así como hoy. Vamos complementando. Lo importante es que quede claro para todos y que pues todos sientan que esta es su clase, que está para todos ustedes. Gracias a todos por los comentarios. Me agrada, me hace feliz que se sientan bien en la clase. El material, Gabriela, están en el link que les entrega la SIL. Ahí van a encontrar todo. Muy buenas noches, muchas gracias, profe Paula. Con Bueno, gusto. muchas gracias a todos ustedes que nos acompañaron. La invitación es a que sigan participando. Vamos a estar aproximadamente un mes con la profe con los 3 temas que va a estar impartiendo. Y recuerden, el aporte es de tan solo $40 por las 3 formaciones, ¿sí? Una sola, $25. Le vamos a compartir el grupo oficial para todas las personas que realmente deseen inscribirse, hacer el aporte, se puedan agregar a ese grupo. Allí los va a estar contactando Mirley y les va a estar compartiendo toda la información. Hasta el 18 de junio tienen para poder pagar por los 3 $40, por uno solo 25. A partir del 19 de junio pagarían por los 3 $50, por uno solo $30. Agréguense en el grupo oficial si realmente están interesados en poder hacer el aporte, recibir material de estudio, grabaciones y su certificado al finalizar cada uno de los diplomados. Que pasen una feliz noche y nos vemos mañana en nuestra tercera clase. Con el mismo enlace nos conectamos mañana. Feliz noche para todos.